Como decimos en Latinoamérica, a Delcy Rodríguez le va a tocar muy duro. Y la razón, todos los compromisos que asumió con Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Tiene que cambiar toda la estructura del régimen. Recibió la visita del director de la CIA. ¿Qué compromisos obtuvo ella con él? ¿Es verdad que hay cambio de gabinete? ¿Ya salió Saab? ¿Van a cambiar a Vladimir? Todos esos interrogantes los vamos a abordar hoy con Gustavo Azócar, quien él ha estado en constante comunicación con nosotros sobre lo que está pasando a diario y lo que viene ahora para Venezuela. Esto va a ser no de días, sino de meses. Inclusive se habla de un interés del hermano de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, también para asumir el poder. Pero todo esto debe terminar con una convocatoria a elecciones. Gustavo, bienvenido. Wilson, qué gusto volver a estar en tu programa. Gracias nuevamente por la invitación. Gustavo, yo creo que lo voy a tener que comprometer para vernos cada semana porque creo que es una necesidad de todos los venezolanos de saber qué es lo que está ocurriendo cada día, cómo está avanzando este proceso de la transición, y usted tiene mucha claridad sobre esto y aporta mucho al conocimiento de la gente. Hablemos de la visita del director de la CIA. ¿Cuál era el objetivo del director? Bueno, el director de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, una de las agencias más poderosas del mundo, algunos la consideran la más poderosa del mundo y otros dicen que está dentro de las 3 más poderosas del mundo. Comparte esos 3 importantes sitiales con el Mossad de Israel y con el MI5 del Reino Unido, ¿verdad? Que son agencias de inteligencia muy, muy poderosas. Y fíjate que el presidente Trump envió a Caracas a 2 funcionarios del gobierno de Estados Unidos. El primero que viajó fue el actual embajador de Estados Unidos en Colombia, el señor John McNamara, quien a su vez es el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Venezuela. El señor McNamara tiene una doble función. Representa a Estados Unidos en Colombia, pero también representa a Estados Unidos ahora en Venezuela. Y le ha sido encargada al señor McNamara la tarea de reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas. Y luego de la visita del señor McNamara, ha ido a Caracas nada más y nada menos que el director de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, el señor John Ratcliffe, que es un alto, pero altísimo funcionario del gobierno de Donald Trump, y es creo que esto es importante, Wilson, es el director de una de las agencias que participó directamente en la captura y extracción de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero de 2026. De modo que no es cualquier hijo de vecina que fue a Caracas a entrevistarse con Delcy Rodríguez. Fue un hombre duro, uno de los llamados halcones del gobierno de Estados Unidos, que, como te digo, estuvo en el antes, en el durante y en el después de la captura de Nicolás Maduro. Ahora, ¿a qué fue? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. Esto no es una visita de cortesía, no es la visita de cortesía que se hace para conocernos, para tomarnos un café, para cordializar, para tomarnos una foto. No, evidentemente eso no fue, no es el motivo de la visita. Lo que hemos podido conocer al día de hoy es que el señor John Ratcliffe fue a Caracas a leerle las cartillas a la señora Rodríguez, a ponerle los puntos sobre las IES a la señora Rodríguez y a entregar por escrito en un plano lo que son las verdaderas exigencias del gobierno de Estados Unidos para esta etapa que se llama transición. La transición, el paso de
una dictadura a una democracia, el regreso a la democracia venezolana. Y la lista es muy extensa de las cosas que le pidió el señor Ratcliffe a Delcy Rodríguez. Por ejemplo, entendemos que, y así nos lo han confirmado fuentes con las que he conversado, que le pidieron la salida inmediata de todos los espías y militares cubanos que están en Venezuela. Esto es muy importante. En Venezuela, hasta hace algunos años, se habló de que habían hasta 60.000 cubanos, militares, espías, mercenarios, disfrazados de entrenadores deportivos, de asesores agropecuarios, de músicos, de médicos cubanos, etcétera, etcétera. Una gran mayoría de esos 60.000 cubanos, más de la mitad, eran espías que estaban adentro de oficinas públicas venezolanas, dentro de la Fuerza Armada, dentro de los ministerios, en las principales ciudades del país, Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, haciendo espionaje, recabando información para mantener el control sobre la población venezolana durante muchos de estos años. Pues bien, el director de la CIA dijo: necesitamos que todos estos espías cubanos salgan de Venezuela lo antes posible. Necesitamos que los espías chinos salgan de Venezuela lo antes posible. Necesitamos que los espías rusos salgan de Venezuela lo antes posible. Necesitamos que los iraníes, los espías iraníes y los representantes de Hezbollah que están en Venezuela salgan inmediatamente de acá. ¿Por qué? Porque la CIA tiene perfectamente mapeada la presencia de todos esos mercenarios, espías, terroristas, a los cuales se les dio cobijo dentro de Venezuela durante los últimos años. Y así como se entregó eso, obviamente, Wilson, se entregaron otras exigencias de las cuales te voy a estar comentando más adelante. En tu cuenta de X este fin de semana, Gustavo, hay algo que me llama mucho la atención. Inclusive ustedes, para que lo busquen, está como Gustavo Azocar A en X. Y el fin de semana habló sobre la luna de miel de Delcy Rodríguez y Donald Trump. Y hay algo que me llama mucho la atención, es la hoja de ruta política que lo está planteando dentro de tu investigación. Y lo que está pidiendo el gobierno de Estados Unidos, según tu informe, habla sobre un cambio de gobierno. Lo busco por acá. Cambio en todos los ministerios. Cambios en el alto mando militar. Tendrá que buscar un sucesor a Vladimir Padrino. Así es. Cambio de evolución de las tarjetas a los partidos políticos judicializados, designación de un nuevo directorio en el Consejo Electoral y convocatoria a elecciones presidenciales en la Asamblea Nacional. ¿Eso es devolverle la democracia a Venezuela? Por supuesto, es importante señalar que el gobierno de Estados Unidos ha priorizado las acciones en Venezuela en dos sectores. En el sector de la economía, lo económico para Donald Trump y su administración tiene un peso demasiado importante. ¿Por qué? Porque la manera de estimular el retorno de casi 9 millones de venezolanos que salimos del país, que huimos del país, una gran mayoría de los venezolanos que salieron de Venezuela salieron por el tema económico, por una economía destruida, por pésimos salarios, por pésimos sueldos, por falta de empleo, por la caída en el poder adquisitivo. En Venezuela el salario mínimo apenas llega a $5 mensuales al día de hoy, más un bono que se inventó Maduro, que es lo que llaman el bono de guerra, que es más o menos como unos $100-120. Entonces serían más o menos como unos $125 mensuales lo que reciben los trabajadores de la administración pública, porque ese bono solo lo reciben los trabajadores de la administración pública. Entonces, si el presidente Trump quiere que los venezolanos regresen a su país, una de las primeras cosas que hay que atacar es lo económico.
se necesita reactivar la economía, que vuelva a haber inversión privada en Venezuela y que haya nueva inyección de dinero fresco en Venezuela. ¿Para qué? Para que muchos venezolanos regresen a Venezuela a ganar un sueldo digno y no ese sueldo de hambre que lamentablemente le pagan a los funcionarios públicos de Venezuela en este momento. Entonces, lo económico está allí en la agenda del presidente Trump y por eso está de primero petróleo. Por eso Estados Unidos pidió 50 millones de barriles de petróleo para comprarlos ya, venderlos ya y disponer de una suma de aproximadamente 4.000 millones de dólares que se reinvertiría inmediatamente en Venezuela. Y por eso Estados Unidos quiere que Venezuela empiece a producir más petróleo, que pueda producir 1 millón de barriles diarios o 1,5 millones o 2 o hasta 3 millones de barriles diarios de petróleo, porque eso significaría dinero para levantar de alguna manera la economía venezolana, y al levantar la economía eso va a producir seguramente el regreso de una cantidad importante de venezolanos que hoy día están afuera. Pero al otro lado está lo político, que mucha gente piensa que no ha arrancado, que por qué no ha arrancado la transición política, que eso está como muy lento, que todavía el madurismo sigue en el poder, la señora Delcy, el hermano, el otro. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y cuándo va a arrancar la transición política? ¿Cuándo vamos a ver movimientos en lo político? Esa agenda que tú acabas de leer está en manos de la señora Rodríguez porque se la entregó el secretario de Estado, Marco Rubio. Y le dijo, esto también hay que hacerlo. Cambios en los ministerios. Hasta esta hora se han producido cambios en aproximadamente 5 o 6 ministerios. El más importante de ellos, por cierto, el que le acaban de quitar a Alex Saab. Esa ha sido una medida concreta que tomó Delcy Rodríguez, acatando instrucciones del gobierno de Estados Unidos. Pero tiene que hacer cambios en todos los ministerios. Son más de 30 ministerios donde tiene que haber cambio. Gustavo, y sobre el tema del cambio de mando, sobre todo Vladimir Padrino, ¿qué va a pasar? Padrino tiene sus días contados al frente del Ministerio de la Defensa. Padrino López tiene casi 12 años como ministro de la Defensa y evidentemente se ha convertido en un personaje en el que Estados Unidos no confía. No tiene ninguna confianza el gobierno de Estados Unidos. Aparte de eso, hay una recompensa sobre su cabeza que se mantiene vigente por parte del gobierno de Estados Unidos. Y Estados Unidos considera que los cambios más importantes que tienen que producirse en Venezuela tienen que darse dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y que una manera de iniciar esos cambios puede ser justamente sacando a Padrino López, pasándolo a retiro y nombrando a un nuevo ministro de la Defensa mucho más institucional, ¿verdad? Que no sea una ficha política, que no sea una ficha de los cubanos, como es el caso de Padrino López, sino que sea una ficha más institucional que entienda el verdadero rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Delcy Rodríguez tiene en sus manos una verdadera papa caliente con el tema del Ministerio de la Defensa. Y va a ser una decisión difícil, complicada, que tiene que pensarlo bien y que tiene que tener el momento indicado y adecuado para producir la sustitución de Padrino López, pero no tiene otro camino, porque en la lista de exigencias que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, en los primeros puntos que están allí, está justamente el cambio en el Ministerio de la Defensa y el cambio también de toda la estructura de lo que es actualmente el alto mando militar venezolano, que en su mayoría estaba comprometido no solamente con Nicolás Maduro, sino comprometido con los cubanos, con la dictadura cubana. Y vimos también a un Diosdado Cabello muy calladito. Hace algunos meses en su programa con el Mazo Dando decía que no iban a permitir que la CIA entre a Venezuela. Y entró y los visitó muy cerca. Llegó a la casa. Bueno, entró, pasó por la sala, llegaron a la cocina, tomaron café,
Fueron al baño, hicieron el 1, hicieron el 2, entraron al cuarto, se trajeron a Maduro, a su esposa y no pasó nada. Nadie lo pudo impedir y nadie lo pudo evitar. Mira, todos esos discursos, Wilson, altisonantes, todos esos discursos rimbombantes, toda esa amenazadera que tenían contra Estados Unidos, que Venezuela iba a ser un segundo Vietnam, que los iban a hacer comer el polvo, que los iban a convertir en polvo cósmico y toda esa cosa. Todo eso quedó atrás después de lo que pasó el 3 de enero. Todo eso quedó atrás después de lo del 3 de enero. Y poco a poco, muchos de esos funcionarios radicales, antinorteamericanos, o como ellos se llaman, anti-yanquis, ¿verdad? Van a tener que coger línea. Van a tener que coger línea y alinearse con lo que es el cambio y la transición en Venezuela, que ya luce inevitable y que es inevitable. Entonces, seguramente el gobierno de Estados Unidos le va a dar oportunidad a muchas figuras del gobierno para que se vayan, como se lo ofrecieron a Maduro. A Maduro le ofrecieron la posibilidad de que se fuera. Le dijeron, agarre un avión, váyase, llévese a quien usted quiera, escoja el país, elija a dónde se quiere ir a vivir y ya, y todo termina ahí. Y no quiso, se negó porque creyó que él podía enfrentar a Estados Unidos, porque creyó y se confió en lo que le decían los cubanos. Los cubanos eran los que le decían a Maduro, no te vayas, no te entregues, resiste, eso es pura amenazadera, no va a pasar nada, tranquilo, que los americanos son así, amenazan y amenazan y amenazan, pero no hacen nada, no van a poder entrar, te vamos a cuidar, nadie te va a hacer nada, nosotros te protegemos. ¿Y qué terminó ocurriendo? Ya lo vimos el 3 de enero. Entonces, todos esos que imitan el discurso de los cubanos, pues ya sabemos exactamente lo que va a pasar más adelante. Con la visita de la CIA, pues no solamente se ratificó que Estados Unidos ya está ejecutando su plan en Venezuela, pero esa visita no solamente fue para dar órdenes, sino para mostrarle a los hermanos Rodríguez el grueso expediente que tiene la CIA contra ellos y contra los otros miembros del régimen. Inclusive hablan de sus cuentas que tienen en paraísos fiscales, con cripto, con oro, en diferentes países. Prácticamente la CIA les fue a pelar los dientes, como usted lo ha manifestado. Es exactamente así. El director, como te lo dije al principio, el director de la CIA no hace visitas de cortesía. Esa no fue una visita para ir a tomarse el té y comerse unas galletitas a las 3 de la tarde, como si estuvieran en Londres. No, esa es una visita con un propósito concreto para decirle face to face, frente a frente, decirle esto es lo que tenemos y esto es lo que queremos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos todo, tenemos dónde tienen ustedes sus cuentas bancarias, sabemos dónde está el dinero, sabemos dónde están las fortunas, sabemos dónde está el oro, sabemos dónde están todo lo que han sacado de Venezuela en estos últimos años, en qué banco están y aquí están las cuentas. Todo eso lo sabemos y evidentemente también sabemos dónde se esconden, dónde duermen, sabemos dónde está el búnker tuyo, así como sabíamos dónde estaban los 5 búnkeres de Maduro, sabemos dónde están los búnkeres que cada uno de ustedes tienen y si algún día los quisiéramos venir a buscar, pues los vamos a venir a buscar. Y simple. Entonces, no hay por qué llegar a eso si ustedes cumplen al pie de la letra las cosas que necesitamos que hagan. Mira, cuando le ponen a la gente sobre el escritorio el flyer con una recompensa, lo tienen que pensar. Lo tienen que pensar. Hasta ahora no hay recompensas, ni por la señora Rodríguez, ni por su hermano. Pero eso no significa que no la pueda haber más adelante. ¿Y de qué va a depender que se publique una recompensa o se ponga una recompensa sobre cada uno de ellos? Que hagan las cosas como las tienen que hacer, que desarrollen la transición como hay que hacerla, como ha sido acordada, como ha sido pautada. Si eso se hace así, seguramente el gobierno de Estados Unidos pues
tendrá en consideración todo eso y el trato que se le dará a estas personas será distinto y diferente. Pero si no se hace como ha estado planteado, obviamente que van a venir nuevas acciones. Gustavo, hay algo que me llamó mucho la atención dentro de su publicación. El director de la CIA le preguntó a los hermanos Rodríguez que por qué habían decidido colaborar con los Estados Unidos. ¿Qué respondió Delcy Rodríguez? Sí, la frase muy venezolana: a rey muerto, rey puesto. A rey muerto, rey puesto. Eso significa que ellos pueden estar dando un discurso de que queremos a Maduro, de que liberen a Maduro, de que queremos a Maduro de vuelta. Eso es propaganda. Eso es propaganda, eso es para el auditorio, eso es para tratar de calmar los ánimos de su gente y para que los que todavía creen en ellos piensen que de verdad ellos van a hacer todo lo posible y lo necesario para traer a Maduro. Y entonces le dicen a la gente que así como trajeron a los sobrinos y que así como trajeron a Alex Saab, también van a regresar a Maduro y a su esposa. Pero se olvidan que cuando trajeron a los sobrinos y cuando trajeron a Saab, el que estaba de presidente era Joe Biden. Y ya no está Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Y ya no está Juan González al frente de las conversaciones con el gobierno de Venezuela. No, ahora las cosas son diferentes. Ahora está Trump y ahora está Marco Rubio, que están haciendo las cosas totalmente distintas y totalmente diferentes. A Alex Saab no lo fueron a capturar en Venezuela, lo capturaron en Cabo Verde cuando estaba repostando combustible por allá en un avión. Eso ocurrió cuando lo capturaron a Alex Saab. A Maduro lo fueron a buscar a Caracas. Entonces hay una gran diferencia entre la forma como actuaban las autoridades en tiempos de Biden y la manera como están actuando las autoridades norteamericanas ahora. Gustavo, los hermanos Rodríguez han sido muy ambiciosos. Delcy cumplió su sueño de gobernar Venezuela. Tiene 180 días para estar en el poder. ¿Existe la posibilidad de que el hermano también puede llegar al poder como un presidente encargado mientras se resuelve todo esto? Mira, una de las cosas que es importante decir aquí es que estos hermanos se las traen y juegan a la política y han sido de alguna manera inteligentes para sobrevivir a todo lo que ha pasado en los últimos años en Venezuela. Han surfeado con éxito su permanencia dentro del régimen venezolano. Han ido escalando y fueron escalando y escalando y escalando hasta convertirse, imagínate tú, ella en vicepresidenta de la República y él en presidente de la Asamblea Nacional. Eso es un mérito que tienen ellos, en medio de esa jauría de tigres, lobos, leones, tiburones, que es la revolución en Venezuela. Ellos han logrado surfear, han sabido nadar en ese mar infestado de pirañas y mira dónde llegaron. Entonces, lograron, en cuanto a Delcy, pues Delcy logró su sueño cumplido. Nos guste o no nos guste, en este momento es la señora que manda en Venezuela y es la presidenta encargada, reconocida, nada más y nada menos que por el gobierno de Estados Unidos. Y su hermano es el presidente de la asamblea, una asamblea ilegítima, una asamblea ilegal, inconstitucional, pero bueno, él es el presidente de la única asamblea que en físico existe en Venezuela. Ellos saben porque decidieron tomar el camino establecido en el artículo 234 de la Constitución. Y el artículo 234 de la Constitución que utilizaron ellos les permitió declarar la vacancia temporal de Maduro. Y cuando declara la vacancia temporal de Maduro, eso le da a ella le da 90 días para encargarse de la presidencia, 3 meses para encargarse de la presidencia, pero le da también la posibilidad de pedir una prórroga
de otros 90 días, que obviamente ella la va a pedir. Ella no es gafa para no aprovechar todo el tiempo que pueda en la presidencia. Entonces, uno tiene que estimar que la señora Rodríguez ha calculado permanecer 180 días, 6 meses en el cargo, mientras va mirando a ver cómo hace para extender la cosa un poco más allá, lo cual le va a quedar difícil. ¿Por qué? Porque entraría en una violación de la propia Constitución que ellos redactaron y que ellos tanto defienden. Ahora bien, su hermano también quiere ser presidente. Es el sueño que ha tenido siempre. Jorge siempre quiso ser el sustituto de Hugo Chávez, no pudo serlo. Chávez designó a Maduro, pero siempre ha trabajado para ser el sustituto de Maduro. Y ahora están los dos hermanos allí. Entonces, en algún momento van a tener que tomar una decisión, porque van a tener que convocar elecciones. Tienen que convocar elecciones, de acuerdo con lo que dice el artículo 234. No tienen escapatoria y tienen que convocar elecciones. Y luego tienen que decidir cuál de los dos va a ser candidato. O la candidata es Delcy o el candidato es Jorge. Jorge tiene la primera opción. ¿Por qué? Porque ya su hermana fue presidenta. Y entonces él dice, bueno, ahora me toca a mí. Ahora tengo yo que ver cómo hago para llegar a la presidencia de la República, lo cual no va a ser fácil. No hay manera, no hay forma, ni ahora, ni en lo que resta del año, de que en una elección limpia, transparente, con auditoría, con observación internacional, con reglas claras, no hay manera de que esa elección no la gane María Corina Machado, que seguramente va a ser la candidata de las fuerzas democráticas a la presidencia de la República. Si es así, la única opción que le queda a Jorge es buscar la forma de que lo encarguen de la presidencia, Y encargarlo de la presidencia sería que su hermana lo nombre vicepresidente y que ella sea candidata. ¿Para qué? Para que mientras la hermana es candidata, Jorge se queda como presidente encargado, ¿no? Eso es más o menos lo que le dicen a uno que pudiera ocurrir si el plan de los hermanos Rodríguez termina concretando. Aprovecho que estamos conectados para hacer este siguiente análisis con todo lo que usted nos ha comentado en el día de hoy. Existe la posibilidad, porque es que hay varias cosas que están sucediendo. El tema de la liberación de los presos políticos, muchos exiliados ya tienen plan de volver. ¿Cómo devolverle las credenciales políticas a los partidos? Una posibilidad de convocatoria de elecciones. Es como si se estuviera preparando el camino. La semana pasada hubo una reunión entre el presidente Donald Trump y María Corina Machado. Todo está preparado para que María Corina Machado vuelva al ruedo, ya sea ella o alguien que quiera colocar en las próximas elecciones para la presidencia en Venezuela. Wilson, para responder esa pregunta tenemos que retrotraernos al 28 de julio de 2024. Domingo 28 de julio de 2024 en Venezuela, elecciones presidenciales. Unas elecciones en medio de condiciones muy adversas. El gobierno de Maduro controlándolo todo, metiendo miedo, inhabilitó a María Corina Machado, inhabilitó a varios candidatos, le quitó la tarjeta a varios partidos políticos, asustando a la gente, metiéndole miedo a la gente para que la gente no votara, etcétera. Y sin embargo, 7 millones de venezolanos salieron a votar por Edmundo González y Edmundo González ganó con 7 millones de votos las elecciones, mientras que Maduro sacó 3 millones. Con todo lo que hicieron, no pudieron evitar la derrota. Pero luego desconocieron el triunfo de Edmundo González y proclamaron a Maduro sabiendo que Maduro no había ganado. Eso es historia, pero hay que recordarlo. Ahora bien, lo ideal hubiese sido respetar el resultado del 28 de julio y permitir la juramentación de Edmundo González. Eso habría sido lo ideal. La admisión por parte del régimen de que perdieron las elecciones y de que Edmundo ganó y de que Edmundo fuera juramentado. Pero ellos no lo van a hacer. Ellos nunca van a admitir y nunca van a reconocer que trampearon las elecciones y que se robaron las elecciones. Entonces prefieren hacer nuevas elecciones.
y dice, no, vamos a hacer otra, porque aquellas no valen, aquellas no la vamos a valer, hagamos otra. Bien, hay que hacer otras elecciones. Pero para hacer otras elecciones necesitamos un nuevo Consejo Nacional Electoral.